No te desconectes, ya casi empezamos. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí, No te desconectes, ya casi empezamos. mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu... No te desconectes, ya casi empezamos. Lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No te desconectes, ya casi empezamos. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No te desconectes, ya casi empezamos. Sino que me abrazaste, dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, No te desconectes, ya casi empezamos. por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo. No te desconectes, ya casi empezamos. Sobrenatural, sobrenatural. No te desconectes, ya casi empezamos. Es sobrenatural, yo lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. En cada clavo que No te desconectes, ya casi empezamos. pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, No te desconectes, ya casi empezamos. oh, pensabas en mí y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que dieron, No te desconectes, ya casi empezamos. pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es santo, No te desconectes, ya casi empezamos. su amor está en este lugar. Sobrenatural, tu amor es santo, es profundo y es santo. No te desconectes, ya casi empezamos. Tu amor es santo, cántalo. Es santo.
Hola, amados hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Agradecemos al Señor la oportunidad que Él nos da en este día de poder llegar hasta usted para saludarle en el nombre del Señor, deseando que la gracia, la paz, el amor de Dios, su fidelidad que es eterna siga fluyendo sobre usted y sobre su familia, guardándoles, protegiéndoles. Y podemos decir que hasta aquí la mano del Señor nos ha ayudado. Y creemos y seguimos confiando que todo el tiempo que nos corresponda más estar sobre este lugar y sobre las consecuencias o situaciones a las que estamos viviendo, Dios va a seguir sosteniéndonos con su mano poderosa. En este día, amados, yo quiero invitarles ahí donde usted se encuentre, en su casa o cualquier lugar donde usted esté escuchando este momento, usted pueda tener su Biblia en su mano y podamos compartir este día la palabra del Señor. Esa palabra que nos bendice, que nos edifica, esa palabra que nos llena y que nos da autoridad y que sobre todo trae consuelo en este tiempo en el que a veces la soledad, a veces el sentirnos distantes de otros, el no congregarnos, tal vez algunos casos, o aquellos que no pueden venir, les hace sentir un poco cansados, un poco dolidos, pero qué bueno es saber que la palabra de Dios revelada al hombre a través de las Sagradas Escrituras produce esa paz, produce ese contentamiento, nos trae a nosotros confianza y certeza de que nuestro Dios amado a través de la obra del Espíritu Santo está cerca de nuestras vidas. Y esta mañana, en este día, yo quiero invitarle que tomemos la palabra del Señor y busquemos el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 16 vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra del Señor muy importantes. Una hermosa confesión que hace uno de los siervos del Señor, de los apóstoles, discípulos que en este momento andaban con el Señor Jesucristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del verso 13 en adelante. Dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor por esta palabra. Una hermosa declaración de parte de uno de los seguidores de Jesús, hablando ante la pregunta de nuestro amado maestro: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden lo que el comentario del pueblo hacía, que era un profeta, que era Elías, y aquel varón Pedro cerca de Jesús, revelado por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, escuchando aquella declaración, hace una aseveración, una declaración importante también, cuando le dice que es una verdad lo que él está diciendo, y que sobre esa verdad, o sea, de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, él funda la iglesia. Funda una iglesia sobre esa verdad que la muerte, el sacrificio de la cruz, revela la eterna gracia del amor de Dios para los seres humanos, manifestado a través de Jesucristo, cuando con amor eterno viene a morir a la cruz para que nosotros seamos salvos, para que tengamos parte en el reino de los cielos. Y esa declaración gloriosa de Pedro: tú eres el Hijo de Dios, es la base sobre la cual se ha levantado una iglesia, o debe levantarse una iglesia poderosa que trascienda. Y dice que esa iglesia poderosa, fundamentada sobre esa verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Redentor del hombre, que tiene poder y autoridad no solamente en el cielo, sino en la tierra y aún bajo la tierra, que gobierna sobre los principados, sobre las potestades, sobre toda autoridad
autoridad espiritual. Jesucristo es el Señor y la iglesia ha sido fundamentada sobre esa verdad. Y la iglesia del Señor debe levantarse con poder, con autoridad. En esta hora yo quiero compartir con usted algunos puntos importantes que como iglesia nosotros debemos manifestar y que a través de las Sagradas Escrituras el Señor nos enseña cómo debe ser esta iglesia poderosa. Estamos conscientes de que estamos viviendo tiempos extraordinarios, estamos viviendo tiempos difíciles, hay zozobra, hay temor, angustia, hay confusión en las gentes, pero una verdad está sobre todas las cosas establecida y es que Jesucristo viene pronto, pero Él viene por una iglesia poderosa, una iglesia que le espera, una iglesia que está en el fervor del cumplimiento del propósito con el cual Jesucristo la estableció, que fue el poder llevar salvación, el poder llevar vida eterna a aquellos que tienen necesidad de ella. Y por eso es importante, amada iglesia del Señor, amado hermano y hermana, que nosotros podamos entender que en este tiempo particular de la historia, la iglesia debe levantarse con ese poder que Jesús le menciona al apóstol Pedro, donde le dice: será una iglesia poderosa que ni aún el infierno mismo podrá contra ella. Y cuando vemos esta palabra, entendemos que hay un reto primordial para la iglesia de Dios de estos últimos días, una iglesia que está en la obligación de manifestar a este mundo el poder de Dios, el poder de nuestro amado Señor Jesucristo, la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero es importante que para que esta iglesia se levante, para que esta iglesia comience a manifestar, se den algunas características y yo quiero compartirlas con usted y las quisiera entrelazar con pasajes bíblicos, historias bíblicas que nos reflejan situaciones primordiales en la vida de ciertos personajes que nos podemos llevar como ejemplo para nuestra vivencia hoy en el Señor Jesucristo. La primera de ellas los encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 2, no lo vamos a leer porque el tiempo es reducido, pero usted ahí en casita puede leer este libro y tomar este capítulo 2 que nos narra la historia de cuando el pueblo de Israel que salió de Egipto y ha cruzado el desierto y pasó el Mar Rojo y todo lo demás y llega a la tierra prometida, siendo ya Josué el caudillo que está encomendado a conquistar y entregar la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Se enfrentan a una de sus primeras misiones de conquista y es Jericó. Jericó es una ciudad grande, ya bien lo sabemos, ustedes han escuchado la historia, que era protegida por unos muros de un espesor enorme que dice la Escritura que si se pudiese colocar 2 carruajes tirados de caballos sobre ella, uno a la par del otro, y tendrían su espacio suficiente, manifestando esto el grosor que tenía estas murallas, que aún en medio de esto había gente que había construido casas y precisamente el personaje que retomo en este momento que yo quiero compartir con usted es el personaje de Rahab. Ahí en el capítulo 2 nos habla de esta mujer. La historia que pudiésemos hablar de esta mujer quizás no sería la más halagüeña en cuanto a lo que concierne a sus principios. Esta mujer era una mujer titulada como una prostituta, una mujer que vivía de su cuerpo, que en su casa tenía un lugar donde recibía o ejercía su prostitución, donde recibía gente del pueblo y aún forasteros. Ella vivía en esa condición ahí. A la casa de esta mujer, por ser estratégica y en el muro, llegaba toda clase de personas y por eso cuando se da la orden de Josué de ir a reconocer la tierra y los 2 espías son enviados, llegan precisamente a la casa de esta mujer por ser un lugar estratégico y se sientan quizás ahí a la mesa y piden algo para comer y Rahab los conoce inmediatamente, sabe que no son del pueblo y entiende que ellos son judíos y les comienza a hablar de lo que ella ha visto en el proceso del tiempo y ha escuchado. De repente en esos lugares se habla, se cuenta, se dice y los secretos y las situaciones se mueven ahí entre corrillos.
Y Rahab ha escuchado que hay un pueblo que ha salido de Egipto, que viene acercándose a su ciudad y que ha sido un pueblo donde las maravillas de Dios se han manifestado, y quizás los caminantes que encontraron las historias de cómo Dios había abierto el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara, cómo Dios había derrotado 5 reyes allá atrás, y todo esto estaba haciendo llegar a los oídos de esta mujer, y ella estaba entendiendo. Cuando ella mira a estos 2 hombres llegar a su casa, entiende que es inevitable que Israel conquiste Jericó. Ella mira esta situación y su mente empieza a cavilar: ¿cómo yo voy a poder escapar de esta situación que va a acontecer? ¿Cómo voy a poder salir de esta situación bien y mi familia? Entonces, acercándose a ellos, pregunta, habla y está conversando con ellos, cuando de ahí mismo corren noticias y llegan al rey y le dicen que hay 2 forasteros, 2 judíos allí en la casa de Rahab. Y ya bien sabemos que todos estaban a la expectativa de ese pueblo que venía marchando en victoria y tenían temor. El corazón del pueblo desfallecía a causa del temor. Entonces el rey da orden que los vayan a apresar. Y cuando estos policías llegan, Rahab corre y los esconde a los espías en la parte de arriba de su casa, en su terrado, y los coloca ahí cosas sobre ellos, un lino y qué sé yo, para taparlos. Y cuando los oficiales preguntan por aquellos varones, ella le dice: sí, es verdad, aquí estuvieron, pero ya se fueron, corrieron por aquí. Y los oficiales se van tras ellos. Rahab sube donde están escondidos y les dice: mira, yo he hecho misericordia sobre ustedes, he salvado su vida. Yo quiero que me prometan, porque yo sé que el Dios al que ustedes sirven es un Dios de conquista, es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, y les va a dar este lugar. Yo quiero que ustedes me prometan que cuando ustedes van a entrar a nuestra tierra y van a destruir la ciudad, usted salvará mi vida y la de mi familia. Una mujer de visión. Esta historia la tomo para establecer que la iglesia de Cristo debe ser una iglesia de visión. Esta mujer no solamente miró la situación, ya estaba noticiada de todos los acontecimientos que estaban ocurriendo, supo inmediatamente diferenciar a aquellos varones que eran diferentes a los demás, supo discernir que eran los judíos, y también entendió que había una situación incambiable para su ciudad en la cual iba a ser destruida, y entendió que ella tenía una posibilidad de escape, que había una puerta que se abría para ella. Una mujer de visión. Ella pidió a ellos ser rescatados, y bien sabemos que la historia nos enseña que estos hombres le dijeron que aunque había sido muy difícil lo que ella estaba pidiendo, si ella lograba reunir a su familia en su aposento el día de la batalla y lograr que ellos estuviesen ahí dentro, y que si tiraba un cordón rojo por la ventana, ellos, de alguna manera Dios sería propicio y tendría misericordia. La historia nos menciona, ya usted y yo sabemos cómo fue que Dios ordenó que se diese vueltas alrededor de aquella enorme ciudad, cómo marcharon un día, una vuelta por día durante 6 días. El 7º día dieron 7 vueltas y el muro cayó. Y la palabra nos enseña que el lugar donde estaba Rahab y su familia fue salvado. Y esta mujer fue llevada con el pueblo de Israel, y tenemos la seguridad plena que su vida de pecado, de prostitución, de dolor, fue dejada atrás para convertirse en una mujer de bien. Un esposo israelita la tomó, tuvo hijos, y aún entre la genealogía de Jesús ella es mencionada. Una mujer de visión. Amados, la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo vino a fundar, es una iglesia que sabe leer los tiempos que le corresponde vivir. Es una iglesia que sabe medir las oportunidades, sabe ver cuáles son los propósitos con los cuales Dios nos ha plantado precisamente en este tiempo. La iglesia de los años anteriores vivió sus propias batallas, ganó sus propias guerras y victorias llevó en sus anales. Hoy a usted y a mí, como iglesia de nuestro tiempo, nos
nos corresponde poder ponernos en marcha con una visión completa de la panorámica de este tiempo, entendiendo cuál es el propósito de Dios para usted y para mí como iglesia en estos días. Cuál es un propósito de redención y salvación. Es un propósito de la manifestación del reino de Dios, y nosotros debemos mirar las oportunidades que se nos presentan en este tiempo, aportando, dando y preparándonos para esa manifestación gloriosa de la presencia de Dios sobre la tierra. Una iglesia de visión es aquella que Jesucristo vino a fundar. Esa es la iglesia que sabe que no debe ignorar las maquinaciones del enemigo. Es la iglesia que es vigilante, que está presta, que está entendiendo cómo el reino de las tinieblas se está moviendo, cómo el misterio de la iniquidad está entretejiendo todo su plan estratégico para este tiempo. Y la iglesia de Dios, que tiene una visión aguda por el Espíritu Santo, mira y se prepara para ello, y trabaja con fuerza y con ahínco para lograr hacer las obras del enemigo y prepararse para que esa ira de Dios a punto de derramarse sobre la tierra no le alcance. Una iglesia de visión Dios nos ha llamado a ser en este tiempo. Una iglesia que despierte, una iglesia que sepa entender cuál es el momento que está atravesando. El segundo aspecto que quiero compartirte en este día sobre cómo es esa iglesia poderosa de la que Jesús habla, y también mencionando otro pasaje bíblico. Nos encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 5. Es un capítulo bastante leído y compartido, porque nos habla de una mujer extraordinaria, de una mujer que le correspondió vivir en un tiempo difícil. Era un tiempo de apostasía, era un tiempo de rebelión, era un tiempo donde el pueblo se volvía a Dios cuando lo necesitaba. Dios se glorificaba trayéndole paz. Caminaban un tiempo bien y luego volvían a la desobediencia y a la rebeldía, olvidándose del Señor, y venían tiempos de disciplina, tiempos de apostasía, tiempos difíciles le correspondió vivir a esta mujer. En el capítulo 5, verso 7, encontramos este versículo sobre el cual quiero compartir con ustedes, y dice de la siguiente manera: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Israel había decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Esta mujer extraordinaria, los que ya conocen la historia, su nombre significa abeja. Ella era la esposa de un profeta llamado Lapidot. En un tiempo donde esto es antagónico, va contrario a lo que se está estableciendo. Esta mujer rompe todo los moldes que están establecidos hasta ahí, porque se levanta para hacer profesión que hasta entonces solo habían desempeñado los hombres. Se levanta también para ser un juez civil, porque la nación entera subía armado, donde bajo una palmera ella hacía juicio. Esta mujer rompe todos esos parámetros establecidos para la mujer en ese tiempo y se levanta como una juez. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Ella empieza y hace uso del primer aspecto que te hablé en esta hora, que es la visión. Si usted leyó conmigo el versículo o lo recuerda, encuentra que ella dice que ella mira a su alrededor, todo lo que está ahí. Dice que ve que las aldeas están abandonadas, que ve que en Israel todo ha decaído. Ella mira, empieza a observar a su alrededor, empieza a ver la situación caótica que se está viviendo en su tiempo, cómo el pecado surge, cómo la nación se han olvidado de Dios, cómo el pueblo ha comenzado a volverse a sus antiguas prácticas, cómo el decaimiento y adormecimiento espiritual ha venido de tal forma que Israel está desolado. Y ella dice, esto tiene que cambiar. Y esa afirmación de parte de esa mujer dice, todo estaba así, destruido, desolado, abatido, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Decisión. Esta mujer enarbola muy bien lo que significa ser una persona que tiene decisión.
Como mujer quizás podría haber sentido temor porque la historia nos narra, y si usted lo sigue leyendo ahí en los capítulos de este libro de los jueces, encontrará que había un juez o una persona gobernante, un líder espiritual y civil llamado Barak, que Dios le había dado una orden para que fuese y hiciese victoria para Israel contra el pueblo que lo estaba en ese momento oprimiendo. Había un general llamado Sísara, que servía al rey Jabín y estaba oprimiendo al pueblo de Israel, robando, quitando, matando, y había gran desolación. Pero Barak tenía temor. Era difícil confrontar aquella situación, y aunque había oído que tenía que hacerlo, se había quedado en silencio. Cuando Dios, a través de su Espíritu, revela a esta sierva del Señor que es necesario tomar las armas, ella va a buscar a su líder y le dice: hay que ir a la batalla. Este hombre le dice: sí, si usted va conmigo yo iré, si no, no. Qué cosa más tremenda para una mujer que quizás no sabe de armas, que no sabe de ejércitos, que no sabe de estrategias militares, tener que decir eso. Pero esta mujer de decisión, esta mujer que sabe, que ha visto que ese es el tiempo, que esa es la hora, que es el momento de levantarse, que es el momento de hacer la batalla y de ir a la victoria, pues toma manos al asunto y le dice: sí, yo voy contigo. Pero también la palabra fluye y le dice: aunque la gloria de esta batalla no te va a pertenecer a ti. Esta mujer se levanta, se sube quizás ahí al carro a la par de este general que van a pelear contra aquel ejército, y la estrategia es totalmente dispareja. Vemos cómo hay 10 para cada soldado israelita, porque allá viene una cantidad enorme de soldados y el ejército de Israel es pequeño. Pero esta mujer va segura, confiada de que ella ha visto y sabe que este es el tiempo del pueblo, que este es el tiempo de Dios, donde les va a dar una victoria poderosa. Ella no habla de derrota, ella va creyendo que hay poder, que hay autoridad, que hay unción, que hay bendición en el llamado al cual ha sido ejercido. Esto nos habla a nosotros, amada iglesia del Señor, en este tiempo en que estamos viviendo, que el temor toca la puerta, en que el miedo es parte de nuestra vivencia, porque si salimos nos enfermamos, que si hacemos esto o aquello, o que si... No lo sé, el enemigo ha traído temor, pero es tiempo que la iglesia del Señor ejerza visión y empecemos a mirar a nuestro alrededor y entendamos que este es nuestro tiempo, que es el tiempo en que Dios nos ha llamado para levantarnos con poder, para derrotar al enemigo. No importa que allá aparezcan 10,000 y yo sea una, poderoso es el Señor para deshacer toda obra de las tinieblas. Él ha prometido darnos la victoria, Él ha prometido ir delante de nosotros como poderoso gigante, si tú y yo creemos a su llamado, si tú y yo aceptamos que este tiempo es el nuestro, que Dios camina a nuestro lado, que Él es el que entesa el arco y que podemos disparar flechas, saetas de poder y autoridad en el nombre de Jesús. Pero debemos tomar decisiones, amada iglesia del Señor. Necesitamos ponernos sobre nuestros pies, calzarnos, poner la coraza de la justicia y la verdad en nuestra vida. Necesitamos colocar el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza, atarnos la cintura ahí con el cinto, tomar la espada que es la palabra, tener al Espíritu de Dios en nuestra vida y caminar hacia adelante, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. En aquel tiempo a Débora le correspondió pelear contra un ejército. Eran hombres que venían ahí armados hasta los dientes, que sabían de guerra. Ella era una señora de casa que solamente estaba obedeciendo a la voz de Dios, pero tenía una certeza en su corazón que Dios estaba con ella y que le daría la victoria.
victoria y por eso no tuvo temor. Hoy usted quizás y yo no nos enfrentamos a un ejército militar, pero nos estamos enfrentando a las acechanzas del enemigo, a los planes estratégicos del mundo de las tinieblas, que quiere cerrar la voz de la iglesia, que quiere encadenarte, que quiere someterte, que quiere ponerte imposiciones. Pero iglesia de Dios, levantémonos, la victoria le pertenece al Señor y somos llamados para pelear a tiempo y fuera de tiempo, con armas no naturales sino espirituales, destruyendo toda fortaleza y todo argumento que se levante en contra del Señor. Visión y decisión. La tercera situación que quiero compartir contigo la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, del verso 43 al 48. En esta porción bíblica también otro pasaje muy conocido y otro personaje muy conocido también. Es el personaje de aquella mujer que durante 12 años había padecido de una enfermedad en su cuerpo, de un flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en los médicos, había tocado 1001 puertas para ser sana y no lo había conseguido. Pero de repente vemos en ella fluir aquellas dos cosas primeras que hemos hablado: visión. Ella escuchó que a sus pueblos venía Jesús. Ella había escuchado que Jesús hacía milagros. Había escuchado que Jesús levantaba a los muertos, que Él daba vista a los ciegos, que Él abría los oídos de los sordos, que Él hacía milagros poderosos, que aún los muertos resucitaban. Y cuando esta mujer escuchó y vio, entendió que esa era su oportunidad. Ella entendió que había llegado su hora, que había llegado su momento, y entonces se levantó y tomó una decisión y dijo: yo voy a ir y voy a caminar detrás de Jesús y me voy a acercar hasta Él. Si tan solamente yo logro tocar el manto, yo estoy segura que voy a ser sana. Sé que hoy es mi día, hoy es el momento. Hermanos, leer la historia parece muy sencillo, que ella ha tomado esa decisión parece muy sencillo, pero no lo era. La condición de esta mujer por su enfermedad la hacía inmunda. Ella estaba obligada por donde quiera que ella iba a anunciar que había inmundicia en su cuerpo para que la gente se alejara de ella. Quizás la debilidad que había en su cuerpo por una pérdida continua de sangre por 12 años la debilitaban, una anemia atroz la estaba desgastando, pero había una decisión firme en su corazón, había una visión en sus ojos. Jesús era su salvación, Jesucristo era su respuesta, y entonces ella decidió: yo me voy a ir, voy a levantarme y voy a Jesús. Yo voy a tocar su manto porque sé que algo extraordinario va a suceder. Esta mujer enarbola muy claro una de las características que la iglesia de Dios de este tiempo debe tener, y es la persistencia. Usted y yo debemos persistir, que nada nos desanime. Por eso dice la palabra de Dios que nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Si los tiempos son difíciles, la situación está siendo adversa, amados hermanos, pero Jesucristo está a nuestro lado. Jesucristo nos fortalece. No permitamos que el enemigo traiga debilidad a nuestra vida espiritual. No permitamos que las circunstancias nos ahorillen a estar escondidos, a tener temor por todas las cosas, porque el Dios soberano al cual usted y yo servimos es un Dios de poder, es un Dios de autoridad y que tiene control de todas las circunstancias y situaciones. Esta mujer persistió. Quizás muchos en un inicio, la Biblia no lo dice, pero podemos imaginarlo, que quisieron retirarla, quisieron que ella no llegara. Quizás los pasos, cada paso para ella era una agonía por la debilidad de su cuerpo. Cada momento para ella era difícil hacer a un lado a gente, porque no era fácil llegar a Jesús. Jesús siempre se veía rodeado de miles de personas que tenían hambre y sed de la palabra, gente que lo seguía por amor, otros por interés, pero Jesús siempre estaba rodeado de gente. Y esta mujer tenía que saltar todos esos obstáculos. Quizás en el primer intento la gente le dijo: apártate,
no tienes que estar en este lugar. Pero ella fue por otro flanco quizás y empezó a caminar y dijo, si así sea arrastrándome de gatas, yo voy a llegar a Jesús, voy a tocar el borde de su manto, voy a tocarlo. Y esa persistencia, ese anhelo de esta mujer de llegar hasta Jesús, la llevó a vencer todas esas limitaciones y poder llegar y tocar el borde del manto de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese manto poderoso, y Jesús en ese momento siente cómo su cuerpo ha sido tocado. Ahí el Evangelio de Lucas capítulo 8 verso 43 al 48 nos narra esta situación. Dice la palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces dijo Jesús: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró todo de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué hermosa palabra. Qué hermoso ver en ese momento cómo esta mujer es persistente, cómo vence las circunstancias hasta llegar a Jesús, cómo ella rompe todo lo establecido en ese momento para poder llegar a Jesús. Amada iglesia, usted y yo sabemos, somos muy conscientes que para tener la victoria en este tiempo, para tener la sanidad de la iglesia de este tiempo, porque lamentablemente la iglesia de los últimos años se ha contaminado con los rudimentos del mundo. La iglesia ha perdido su santidad, la iglesia ha perdido su visión, ha perdido su compromiso, su decisión. La iglesia ha dejado de ser persistente. Por eso, amados, como iglesia sabemos que hoy más que nunca tenemos que tomar esta característica, la persistencia, y postrados de rodillas delante del Señor, como aquella mujer, aquella viuda se presentaba día a día ante aquel juez injusto. Nosotros podamos presentarnos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, clamando para que la gloria de su poder cambie, sane, limpie, restaure y libere esta iglesia, para que sea el instrumento de poder que manifieste la gloria de Dios en este tiempo. Una iglesia persistente, hermanos. No nos cansemos de rogar, no nos cansemos de clamar a viva voz, elevando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu a la presencia del Señor, para que de Él vengan tiempos de restauración, para que de Él vengan tiempos de refrigerio, para que de Él vengan tiempos de la manifestación de la gloria de Dios a través de usted y de mí, que somos la iglesia, para que el mundo vea a través de usted y de mí el poder de Dios revelándose, para que el Señor se manifieste a través de nosotros en este tiempo. Este mundo está ciego y necesita la luz de Jesús, pero usted y yo somos los portadores de esa luz, y necesitamos ser persistentes para que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Oración, ayuno, palabra, estar de constante en la presencia de Dios, clamando por la unción y el poder y la autoridad. La cuarta característica que la iglesia de este tiempo debe tener es una iglesia que sea comprometida. La palabra de Dios nos enseña allá en el libro de Ruth. Es todo un libro que nos narra la historia de una mujer extraordinaria, una moabita, que se casó con un hijo de Noemí y Elimelech, familia que huyó de Belén, casa del pan, a Moab en busca de pan. Antagónico esto. Ellos, en un momento de hambruna en que la casa del pan dejó de tener el pan, se fueron al mundo, se fueron a Moab a habitar con sus hijos. Ahí ellos se casaron, pero lamentablemente tanto Elimelech como los hijos, Kelión y Malón, fallecieron.
Y en este lugar estaban ellas cuando llegó la noticia que de nuevo en Belén, en la casa del pan, había pan. Y Noemí decidió regresar. En el camino le dijo a las nueras que podían regresarse porque ella no tenía nada para dar. Una de ellas regresó, pero Ruth estaba comprometida con su suegra. Ella había escuchado quizás de la boca de su suegra contar historias del Dios de Israel, del Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios provisor, el Dios misericordia. Y ella se comprometió con esta mujer y le dijo: no, yo no me voy a devolver. Donde tú vayas yo iré. Donde tú estés ahí moraré yo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras ahí moriré yo y ahí seré enterrada. Ella se comprometió con su suegra. Y vemos cómo la historia nos narra que día a día ella iba a los campos, ella persistía en trabajar y lo hacía con excelencia, de tal manera que la excelencia de su trabajo llamó la atención de los siervos del dueño de aquel lugar. Y esos siervos le dieron noticia a su dueño y le dijeron: mira que hay una mujer que es valiente, ella trabaja todo el día, que hasta que alcanzó la misericordia del dueño de la heredad, el cual dijo: dejen caer para que ella recoja. Digan que tome agua, dije que coma con nosotros. Porque sabe, amados hermanos, cuando nosotros nos comprometemos con el llamado, cuando usted y yo nos comprometemos con la visión de Dios, de que nadie se pierda, de que todos sean levantados, Dios trabaja a nuestro favor. Dios mueve las circunstancias a favor de una iglesia que se compromete con la misión, una iglesia que se compromete con la visión de llevar el evangelio a toda criatura para que nadie se pierda. Dios provee los medios, Dios da los recursos, Dios abre las puertas, Dios trae el poder, pero necesita una iglesia comprometida, una iglesia que sepa decir: aquí estoy yo, aquí están mis manos para trabajar en la obra, aquí está mi voz que no se va a cerrar, mi boca que no va a dejar de proclamar el evangelio de la cruz a aquellos que tienen hambre y que tienen necesidad. Una iglesia poderosa entonces es esa iglesia que se compromete con la misión, que se compromete con el llamado de Jesucristo en la gran comisión de ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, para que el que creyere sea perdonado y sea salvo, para que se les disipule enseñándole a guardar los mandamientos del Señor. Es esa iglesia comprometida a la que Cristo quiere en este tiempo. Es lo que el Espíritu está demandando de usted y de mí en esta hora, comprometidos con el Señor. Una quinta característica la encontramos en una mujer extraordinaria que menciona también las Sagradas Escrituras: María, la madre de Jesús. Esta mujer enarbola una de las características que precisamente en este tiempo la iglesia del Señor necesita, y es ser valiente. Esta muchacha sabía muy bien las leyes de su pueblo. Ella sabía muy bien que si una muchacha era encontrada embarazada sin tener un esposo, era condenada a muerte, era lapidada, morir apedreada. Cuando el Señor, a través de sus ángeles, se presenta a hablarle y le menciona que ella va a ser la madre del Hijo de Dios, aunque ella pregunta: ¿cómo va a ser esto si yo soy una mujer virgen? Explicado el ángel de que el Espíritu Santo de Dios sería el que haría la obra en ella. Ella pudo establecer aquella palabra maravillosa ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Ella dijo: hágase en mí conforme a tu voluntad, Señor. Valiente esa joven, valiente porque sabía que esas palabras podrían significar la muerte para ella, porque ella, aunque estaba comprometida, aún no se había casado con su esposo José. Pero ella dijo: hágase en mí tu voluntad, Señor. La iglesia de este tiempo necesitamos ser valientes. La iglesia de estos días, amado hermano, usted que me está escuchando, necesitamos ser valientes. Necesitamos quitar de nosotros toda cobardía y levantarnos en pleito espiritual contra las acechanzas del enemigo. Levantarnos para publicar la palabra, para hablar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de la cruz. Necesitamos ser valientes para que cuando el
mundo dice no, nosotros podamos decir sí en el nombre de Jesús. Necesitamos ser valientes para enfrentarnos contra las adversidades. Necesitamos ser valientes para no tener temor de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que podamos más bien aprender y leer como lo hizo Rahab, que este es un tiempo maravilloso porque es el tiempo que antecede a la venida de nuestro Señor Jesucristo y que es el tiempo en que manifestará una iglesia poderosa, una iglesia que traerá a la tierra la gloria del reino y las puertas mismas del infierno no van a prevalecer contra ella. Necesitamos ser valientes, necesitamos decirle: Señor, hágase en mí tu voluntad, llévame al cumplimiento de tu propósito en mi vida como lo estableciste antes de que el mundo fuese. Que podamos entender que Dios nos está enviando y nos está empoderando y nos está dando la autoridad, pero necesita un pueblo valiente, un pueblo dispuesto. Y la última característica que quiero hablarte la encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, verso 3 al 9, donde nos habla de una mujer especial también. Una mujer que entra a la casa de Simón, aquel publicano que había preparado una cena para Jesús. Esta mujer entra y en silencio, quizás para que no la critiquen, no la detengan, esta mujer se acerca hacia Jesús y en sus brazos, en sus manos, trae un frasco de alabastro. Un perfume de nardo puro que tenía el valor de 1 año y más quizás de trabajo, que era un tesoro preciado para ella. Lo trae y rompe aquel vaso y echa aquel perfume sobre Jesús y empieza aquella casa a llenarse de aquel aroma delicioso. Y muchos de los que estaban presentes empezaron a criticar a esa mujer y le decían: uy, ¿cómo hizo este desperdicio? Mejor se hubiese vendido y se le hubiese dado a los pobres. Pero Jesús se vuelve a ellos entendiendo la acción que esta mujer estaba haciendo y habla de que ella no solamente lo estaba preparando para su entierro, sino establece de que ella está haciendo algo tan importante que no le va a ser quitado, algo que va a ser mencionado de generación en generación. ¿Y sabe qué es eso, hermanos? Es la adoración. La iglesia del Señor en este tiempo, esa iglesia poderosa, es una iglesia que está siendo llamada a ser una iglesia adoradora, una iglesia que se postre delante de la presencia de Dios, rompiendo, porque aquella mujer quebró. No solamente el perfume se fue derramado, sino que el frasco que lo contenía fue quebrantado. Un simbolismo, hermanos, porque hoy el perfume que está dentro de usted y de mí es la obra del Espíritu Santo, pero para que ese perfume pueda esparcirse, llenar la casa y tocar el corazón de otros, la botella, el vaso, el frasco tiene que ser quebrantado. Eso somos usted y yo. Usted y yo tenemos que quebrantarnos delante de la presencia de Dios en adoración, en esa adoración no de labios, no porque lo sabemos hacer, es una adoración que salga de lo profundo de nuestro ser y que se levante en una adoración perfecta hasta llegar a la presencia del Dios vivo. Adoradores es lo que Dios está buscando en este tiempo. Una iglesia que en medio de la tribulación adora, que en medio de la escasez pueda adorar. Una iglesia que haya conflicto adora, aunque se nos cierren puertas, nos digan no pueden hacerlo, no van a necesitar su voz para adorar, porque pueden levantar sus manos, porque pueden doblar sus rodillas y poner su rostro a tierra y con su corazón y su espíritu gemir en la presencia del Señor en adoración, llevando nuestro espíritu a una conexión con el Espíritu de Dios. Es una iglesia que se atreve a romper los patrones establecidos en la religiosidad para conectarse a través del Espíritu con su Creador, para conectarse con aquel que es digno de alabanza y digno de adoración. Recapitulando, amados hermanos, la iglesia de poder, esa iglesia que tiene que manifestarse en este tiempo, es esa iglesia que tiene visión, esa iglesia que aprende a entender que este es nuestro momento, que este es el tiempo de la iglesia de Dios. Es esa iglesia que, entendiendo eso, toma la decisión de levantarse en una actitud de guerra contra el mal, creyendo
creyendo que el que dirige la batalla es el Señor y que como poderoso gigante va adelante y que la victoria es segura. Es una iglesia que es persistente, que sabe que la lucha no ha terminado, que sabe que apenas estamos en el proceso y que necesitamos persistir y persistir y persistir hasta que el cielo sea roto y la bendición de Dios caiga sobre la tierra y las almas sean salvas para la gloria del Señor. Una iglesia que es comprometida, que sabe que el llamado no es postergable, que el llamado no es rehusable, que Dios te escogió a ti, que me escogió a mí para cumplir su propósito de que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Una iglesia comprometida con el Señor, una iglesia que sea valiente. La iglesia en este tiempo necesita ser valiente. Solo los valientes, los que tienen coraje, son los que arrebatarán el reino de los cielos. Levantémonos con valentía, amados hermanos, para cumplir el propósito de Dios. Y una iglesia que adora, que en medio de la batalla levanta sus manos para adorar. Una iglesia que sabe romperse delante del Señor, donde la humanidad, los preceptos religiosos, los moldes establecidos son rotos para que la presencia de Dios fluya. Esa es la iglesia que conquistará este tiempo. Esa es la iglesia que verá la manifestación de la gloria de Dios en esta nuestra época, en este tiempo tan difícil. Porque el mundo ya no quiere palabras, el mundo necesita ver acción, necesita ver poder, necesita ver convicción. Amados, Cristo nos está llamando a ser la iglesia de poder en este tiempo. Yo te invito que ahí en casita donde estás tú tomes decisiones. Hemos venido hablando insistentemente que es necesario tomar decisiones, que es tiempo de no dormir, que es tiempo de sacudir todo lo que pesa sobre nuestra vida y tomar la decisión de ponernos en pie como soldados para pelear la batalla que tenemos por delante. Visión, decisión, persistencia, compromiso, siendo valientes y en una profunda adoración, manifestando la gloria del reino en este tiempo. Cerrando tus ojitos ahí donde estás, vamos a adorar al Señor unos minutos en una oración donde le decimos: amado Padre, la gloria de tu reino sea manifestada en este nuestro tiempo. Señor, Jesús declaró una palabra poderosa después de la confesión de Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú aseveraste, Señor, que sobre esa exclamación de Pedro de que tú eres el Hijo del Dios viviente, se levanta una iglesia poderosa, una iglesia con tal autoridad que ni aún el infierno mismo puede prevalecer contra ella. Padre, estamos seguros que nosotros somos la iglesia que tú viniste a comprar con tu sangre preciosa. Permítenos, Señor, poder ser una iglesia de visión, que aprendemos a leer estos tiempos, que aprendemos a ver las cosas, que no estamos desapercibidos en cuanto a lo que sucede a nuestro alrededor. Permítenos, Señor, tomar decisiones en este momento como iglesia, como individuos, como familia, con respecto a nuestro compromiso para contigo, que podamos decidir por la gloria del reino a pelear las batallas que tenemos por delante, seguros que el tiempo es corto, Señor, y que necesitamos hoy más que nunca levantarnos en el nombre de Jesús. Enséñanos a ser persistentes, a ser comprometidos con la visión del llamado, a no cerrar nuestra boca, a hablar la palabra, compartirla con el que tiene hambre y tiene sed. Trae las estrategias, Señor, enséñanos los caminos, danos, oh Dios, la forma como hacer tu propósito en este tiempo y danos esa valentía, ese denuedo para levantarnos en el nombre de Jesús, para arrebatar las almas al enemigo, para proclamar el evangelio de la cruz. Y en tanto hacemos todo esto, Señor, que de nuestro corazón no sea extinguido el deseo de adorarte, de confesarte como Rey, Señor, de poder, oh Dios, prorrumpir en alabanza y adoración estando en la casa,
cama, en la calle, en el camino, donde quiera que estemos, no nos olvidemos nunca que fuimos escogidos para alabanza de tu gloria. Bendice a tu iglesia, Jesús. Bendice a esa iglesia poderosa que está surgiendo de este tiempo de pandemia. Bendice a esa iglesia que empieza a levantarse con baluartes en sus manos, con banderas de victoria, vestidas con la armadura de Dios y dispuestas, oh Señor, a arrebatar para el reino. Bendice, Señor, a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga. Que la gracia del Señor continúe estando sobre su vida, sobre su familia. Y recuerda, eres la iglesia de Cristo. Eres la iglesia en la que Dios ha depositado su confianza y el poder de la misión. Y Él está contigo. No dejes que se apague tu lámpara ni que escasee el aceite de tu vasija. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por ver este servicio de fin de semana. Esperamos te sea de muchísima bendición para tu vida. No olvides conectarte el próximo sábado a esta misma hora. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo fin de semana.